Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio especial de Potterología. Yo soy Carlota Fermín, autoproclamada poteróloga. Como me podrán ver, hoy estoy con una vestimenta diferente porque este es el episodio de Halloween, aunque lo verán el domingo 2 de noviembre si están en Patreon. Si están en el canal público lo verán una semana después. Quise hacer esto algo diferente, lo estoy grabando el 31 de octubre. Por aquí tengo mis gafitas, que son mis gafas normales, pero bueno, en verdad no las voy a usar porque se ve demasiado el reflejo de mi guión, de mi ordenador, que evidentemente tengo un guión cuando hago estos episodios y no me gusta mucho como el aspecto de ese reflejo. Tengo que conseguirme unas gafitas sin cristales, pero bueno, aquí tengo mi cicatriz, tengo mi corbata de color azul por los colores de mi casa. Ya sabrán cuál es mi casa, ya por el color lo pueden deducir. Y si quieren ver el episodio donde tomo el quiz de Harry Potter para saber cuál es mi casa, por supuesto pueden suscribirse a nuestro Patreon allí en Expecto Patreon por $4 al mes. Van a tener episodios exclusivos, van a tener los episodios públicos adelantados una semana, acceso a nuestro chat privado donde comparto noticias del mundo de Harry Potter y por supuesto todos mis pensamientos felices para ustedes. Hoy vamos a hablar del capítulo número 8, el profesor de pociones o The Potion Master, como es en el libro en inglés. Vamos a conocer a Snape a profundidad. Este es un episodio que para mí es un poco como mitad de temporada, por decirlo así. Tenemos todos los primeros 7 capítulos fueron para introducirnos el mundo mágico, este viaje de Harry para poder entrar al mundo mágico. Ya finalmente estamos aquí, ya estamos en Hogwarts, ya es la primera semana de clases de Harry y es eso, es mitad de temporada, nos empiezan a plantar algunas semillas del misterio que se tiene que resolver. Así que, bueno, nada, sin más que agregar, vamos a empezar con este capítulo. Y porfa, si te gusta este contenido, si te gusta Harry Potter, dale like a este vídeo para que llegue a más personas, compártelo y suscríbete al canal para poder llegar a esa meta de los 200 suscriptores a final de año. Entonces, en el último capítulo nos quedamos con Harry teniendo un sueño súper extraño, con el turbante de Quirrell hablándole y diciéndole que debía estar en Slytherin en vez de Gryffindor. Lamentablemente Harry no se va a acordar de este sueño, así que todavía tenemos muchos capítulos antes de que Harry resuelva el misterio de este libro. Como ya comenté, esto ya es mitad de temporada, como si fuese una serie, y la verdad es que todo el misterio se va a resolver, toda la acción viene en los 2 últimos capítulos, pero nos van dejando algunas semillas de información. Aquí empezamos con varios diálogos de personas, de estudiantes en el castillo, que lo que hacen es establecer como este estatus de celebridad que va a tener Harry siempre en Hogwarts. Todo lo que él haga, la gente siempre va a estar interesada. Van a haber épocas en las cuales lo van a amar y van a haber otras épocas en las cuales lo van a odiar, pero todo el mundo siempre está pendiente de lo que hace Harry Potter en Hogwarts. A donde sea que él vaya, la gente se le queda viendo, lo señalan y hasta hablan de él descaradamente sin importarle que Harry los escuche. Algo que también vamos a aprender de los magos es que les encanta el chisme, les encanta cotillar, como dicen aquí en España. Esto a Harry le molesta un poco, le incomoda, como que no le gusta esa atención y sobre todo quisiera que no lo hicieran para poder concentrarse en llegar a sus clases, porque la verdad es que casi siempre se pierde, por lo menos durante la primera semana. En el libro especifica lo siguiente: en Hogwarts había 142 escaleras, algunas amplias y despejadas, otras estrechas y destartaladas. Algunas llevaban a un lugar diferente los viernes, otras tenían un escalón que desaparecía a mitad del camino y había que recordarlo para saltar. Después había puertas que no se abrían, a menos que uno lo pidiera con amabilidad o le hiciera cosquillas en el lugar exacto, y puertas que en realidad no eran sino sólidas paredes que fingían ser
puertas. También era muy difícil recordar dónde estaba todo, ya que parecía que las cosas cambiaban de lugar continuamente. Las personas de los retratos también seguían visitándose unas a otras y Harry estaba seguro de que las armaduras podían andar. Aquí algo interesante es que no dice específicamente que las escaleras se mueven, tal como lo vemos en la película, ¿no? Que estas escaleras se van moviendo. Solo dice que te pueden llevar a un lugar diferente. Entonces yo me lo imagino más como un truco visual o como un portal que cambia de posición más que las escaleras se estén moviendo. Y si has jugado Hogwarts Legacy, recordarás que en verdad ninguna escalera se mueve, solamente hay como una escalera principal en caracol que ya va apareciendo mientras tú vas andando por los peldaños, pero no se mueven las escaleras. En las películas sí que lo hicieron así que esto es algo en lo cual se puede diferenciar el Hogwarts de la serie al Hogwarts de las películas. También me encanta este comentario de Harry de que estaba seguro de que las armaduras podían andar, y efectivamente sí pueden andar. Estas armaduras se encantan para defender el castillo en el 7º libro. También nos hablan aquí un poco sobre los fantasmas, la desagradable sensación de atravesar un fantasma que se siente como si atravesaras un balde de agua fría. Y nos habla de Piff, el poltergeist, quien está constantemente poniendo trampas a los alumnos, haciendo bromas pesadas. Otra persona muy importante que nos mencionan es el señor Filch, el celador o conserje del castillo, que más que conserje yo siento que es como un vigilante, cuya misión de vida es atrapar a los alumnos rompiendo las reglas para poder castigarlos. Y él añora esos tiempos de bonanza para él, cuando a los alumnos los castigaban con grilletes y los colgaban de los talones. Pero bueno, ya las cosas han cambiado y ya no son así. En los libros muchas veces describen escenas de Filch como si él estuviese limpiando un pasillo. Y la verdad es que esto es algo que dentro de la fanaticada de Harry Potter nos gusta teorizar mucho y analizar por qué este señor está allí. O sea, y además de todo, él ni siquiera tiene magia, es un squib, aunque lo de la palabra squib lo vamos a ver en el 2º libro, pero es un hijo de magos que no tiene magia, así como la señora Fig que nos presenta en el 2º capítulo de la Piedra Filosofal. Entonces, ¿por qué este señor está en un colegio donde hay miles de personas que pueden hacer magia y pueden limpiar un pasillo con solamente menear una varita, y él tiene que limpiar un pasillo de lodo con un coleto y una escoba? Eso no tiene sentido. Además también están los elfos domésticos que se supone que están allí para hacer todas estas tareas domésticas. Total que la verdad, la historia de este señor es algo que a mí me intriga. ¿Por qué él llegó a Hogwarts? ¿Por qué es el celador, conserje, lo que sea? ¿Por qué lo ponen a limpiar pasillos? No tiene sentido su papel. Fue algo así como que no tenía dónde vivir y dijeron, bueno, está bien, quédate aquí y haz lo que quieras, o qué. Porque en Hogwarts Legacy también hay un conserje que es el señor Moon, si mal no recuerdo, pero él sí sabe hacer magia. Entonces, bueno, esto para mí no tiene mucho sentido. Otra cosa que hablan del señor Filch es que tiene una gata, que es la señora Norris, que es como un detector de travesuras. Ella está por allí y ella sabe siempre cuando algo malo va a pasar. Y me pregunto si esta gata también es mitad Knizzle, como se supone que es el gato de Hermione, que son gatos que pueden detectar algo malo que va a suceder, o sea, como malas intenciones. Y creo que también se los comenté en el 2º capítulo de La Piedra Filosofal, que la señora Fig, que también es una squib, cría gatos que son mitad Knizzles. Entonces, bueno, capaz la señora Norris es mitad Knizzle. Podría ser. Luego, una de las pequeñas pistas que ya nos va dejando este primer capítulo es que en la primera mañana de clases, Ron y Harry estaban buscando su aula, se perdieron y se toparon con una puerta que estaba cerrada y la estaban tratando de forzar para abrirla. En eso llega el señor Filch y, para la mala suerte de ellos, resulta que era la puerta del pasillo prohibido en el 3er piso, donde está Fluffy. Y se salvaron de que Filch los castigara porque por casualidad Quirrell estaba pasando por allí y los salvó. Le dijo a Quirrell como que déjalos, obviamente se descuidaron y no sé qué. Y esta es la pequeña pista que nos está diciendo: Quirrell está husmeando por este pasillo porque quiere lo que está ahí escondido. Es de estas cosas que cuando vuelves a leer el libro te das cuenta y dices, Dios mío, de verdad me dejaron esta pista y yo ni le paré. Aquí nos van hablando de la primera semana de Harry, de sus clases. Harry descubre que poder hacer magia era mucho más difícil de lo que creía, e incluso él, que viene
viene creciendo en una familia donde le ocultaron que era mago, pues en verdad no está en tanta desventaja con los otros niños que sí vienen de familia de magos. En verdad hay demasiadas cosas que aprender y casi todos los niños, tanto los que vienen de familia muggles como los de familia de magos, están bastante nivelados en su conocimiento. Tenían que estudiar los cielos nocturnos con sus telescopios cada miércoles a la medianoche y aprender los nombres de las diferentes estrellas y los movimientos de los planetas. 3 veces por semana iban a los invernaderos de detrás del castillo a estudiar herbología con una bruja pequeña y regordeta llamada profesora Sprout. Obviamente Sprout es como una palabra en inglés que significa como florecer, como crecer, y es un juego de palabras, ¿no? Herbología, profesora Sprout. También aprendían a cuidar de todas las plantas extrañas y hongos y a descubrir para qué debían utilizarlos. Pero para Harry la asignatura más aburrida de todas era la de historia de la magia. No, Harry, ¿por qué? La historia es demasiado emocionante, a mí me encanta. Esta es la única materia en Hogwarts que está enseñada por un fantasma, el profesor Binns, que no los vemos en las películas, pero ya está confirmado para la serie. La razón por la cual no lo hicieron en las películas es porque costaba demasiado dinero hacer el efecto especial de los fantasmas, por eso tampoco vemos a Piff y solamente vemos poquiticas escenas como de Nick casi decapitado y uno que otro fantasmita. A mí ya me han preguntado en Instagram cuando pongo la cajita de preguntas que cuál es mi materia preferida de Hogwarts. Sin duda sería la de historia de la magia. Puedo entender que un fantasma que esté hablando con tono monótono todo el tiempo te dormiría demasiado. Me gustaría que alguien más interesante diera esa clase, como no sé, Patilda Bagshot, que se supone que es amiga de Dumbledore y escribió el libro Historia de la Magia. Pero bueno, creo totalmente que esa sería mi materia favorita, y tal vez también la de runas antiguas, porque es como resolver acertijos y esas cosas. Bueno, aquí en esta parte mencionan que el profesor Binns, la verdad, siempre está confundiendo como nombres de personajes históricos, como por ejemplo confundir a Emerico el Malvado y Ulrico el Chiflado. Entonces me fui a la wiki de Harry Potter para ver si estos nombres significaban algo, si en algún momento se volvían a repetir, y efectivamente sí. Resulta que Emerico el Malvado es mencionado en el 7º libro cuando el papá de Luna les está echando todo el cuento de la varita de Sauco. Este Emerico, al parecer, ha sido uno de los dueños, de los poseedores de la varita de Sauco. Y luego, con respecto a Ulrico el Chiflado, bueno, él no lo menciona, se menciona más como en la página de Harry Potter. Es un mago chiflado que pertenecía a Ravenclaw, que usaba como una medusa de sombrero y dormía en su habitación con 50 aves augury o fénix escocés, que si están en Patreon ya saben cuál es esta ave y por qué es tan importante en poder entrar a Hogwarts. Continuando con los profesores, también nos van a presentar al profesor Flitwick, encargado de la materia de encantamientos. Lo describen como un profesor diminuto que tiene que subirse a una torre de libros para ver por encima del escritorio. Por supuesto, en las pelis fue interpretado por el mítico Warwick Davis y ahora también va a salir en la serie. Él es el único caso que sabemos de un actor que va a repetir su papel en la serie. Creo que en su caso tiene demasiado sentido. Warwick Davis es un actor que se transforma muchísimo. De hecho, en las mismas películas se transformó mucho. Interpretó varios personajes y el mismo Flitwick lo hizo en 2 versiones. Tenemos una versión en la primera y en la segunda película y otra versión a partir de la tercera, que a mí personalmente me gusta más la versión a partir de la tercera. También hace el papel del duende que recibe a Harry y a Hagrid en Gringotts en el primer libro, pero no el que lo lleva a la cámara, sino el que recibe como que la llave y lee la carta esa misteriosa de Dumbledore. Y luego en las últimas 2 películas sí hace el papel del duende que lleva a Harry a su cámara, que es Griphook. Este primer duende, el que recibe la llave y la carta en el primer libro, de él no sabemos el nombre. Sabemos el nombre es de Griphook. Él es el que maneja el carrito de Harry la primera vez que va a Gringotts y es el que Harry rescata en la mansión de los Malfoy y luego lo ayuda a robar la espada y la copa en Gringotts. Entonces, Warwick Davis interpretó a Griphook en el 7º libro también. Total que el actor se puede transformar muchísimo y creo que creo que le pueden dar una vuelta a su aspecto para que se vea diferente ahora en la serie. Por favor, pónganme en comentarios cuál de las 2 versiones de Flitwick les gusta más, si la de la primera y segunda película o la de la tercera en adelante. Seguimos luego con la profesora McGonagall, que como Harry sospechaba, no es una profesora para estar jugando carrito. Ella es súper estricta, muy correcta, no juega favoritos, aunque pertenezca a Gryffindor, ella no
no favorece a los alumnos de Gryffindor, a diferencia de cierto profesor de pociones que está por allí. Con respecto a su materia, que es transformaciones, desde el primer momento les advierte que cualquiera que quiera ir a su clase a perder el tiempo puede ir recogiendo sus cosas y marcharse. Una de las primeras actividades que les puso fue transformar una cerilla en una aguja, y por supuesto la única que logró algún cambio en la cerilla fue Hermione, que desde el principio se está ganando el respeto de los profesores y está ganando también esa fama de ser la mejor bruja de su edad. Luego, ya por último, antes de llegar a Snape, nos presenta a Quirrell. Todos los alumnos la verdad estaban muy emocionados de ir a su primera clase de defensa contra las artes oscuras, pero la verdad resultó ser todo un chiste. Primero, que el aula huele horrible, como un olor a ajo putrefacto, que según muchos alumnos han empezado a teorizar que es porque le tienen miedo a un vampiro que lo atacó en Rumania y entonces se está llenando de ajo por todos lados. Ya sabemos que no fue un vampiro, fue Voldemort que lo sedujo al lado oscuro. Luego le dijo a todos los niños que el turbante que tenía no se lo podía quitar porque era un regalo de un príncipe de África, que se lo dio luego de que lo ayudó a solventar un problema allí con un zombie. La palabra zombie creo que esta es la única vez que la vamos a ver, porque luego JK se crea como otro término para hablar de zombies, que son los inferi. Total que nadie le cree mucho este cuento a Quirrell con el turbante. De hecho, sospechan que el turbante está lleno de ajo porque el mal olor viene de allí, y cuando le preguntaron que cómo había hecho para zafarse del zombie, pues se puso todo nervioso, cambió el tema, empezó a hablar que sí del clima. Total que, bueno, esto lo que te quiere venir a decir es que Voldemort huele horrible, está allí asfixiado en ese turbante putrefacto. No me quiero ni imaginar eso. Bueno, eso debe ser como una carne podrida y asquerosa, yo no sé. Total que, bueno, ya Harry pasa su primera semana, ya ve que Hogwarts es demasiado difícil, que tiene que enfocarse demasiado en las clases, estudiar muchísimo. Finalmente llega el viernes, el último día de la semana. Por fin Harry llega a el gran comedor con Ron a la hora del desayuno sin perderse. Esto es como un gran éxito para los dos, y mientras los dos amigos van conversando sobre cuál será la próxima clase, pues Ron le dice que va a ser clase de pociones con los de Slytherin, porque otra cosa, ellos siempre ven clases con otra casa más, o sea, siempre son dos casas juntas viendo clases. Por lo menos herbología ellos siempre la van a ver con los de Hufflepuff, y pociones siempre la van a ver con los de Slytherin. Luego las otras materias la verdad no mencionan si con uno o con otro. Y aquí ya pues nos van preparando un poquito el terreno para tenerle idea a Snape, porque Ron, una de las cosas que le dice a Harry es que él ha escuchado que Snape siempre juega favoritos con los de Slytherin, les da puntos a ellos y le quita puntos a los de la otra casa. Esta es la manera de J.K. Rowling como ya irnos manipulando la mente para que nos vayamos comiendo el cuento de que Snape es terrible y que nos caiga mal desde el primer momento. Una de las cosas que sucede también en esta escena es que nos describen la entrada de todos los búhos y las lechuzas para dejar el correo. Esto lo vemos en las películas prácticamente como el primer día de clases. Bueno, todo esto obviamente en las películas lo condensan en un solo día. Aquí ha pasado una semana entera. Cuando entran las lechuzas, comentan en el libro como que Harry no se sorprendió porque ya estaba más o menos acostumbrado, pero el primer día de clases sí que se sorprendió muchísimo. También dice que, bueno, en verdad a él Hedwig nunca le lleva nada porque él no tiene con quién mandarse cartas, pero justamente ese día Hedwig llega con una nota de Hagrid invitándolo a tomar el té en su cabaña luego de que termine las clases para que le cuente cómo ha ido su primera semana en Hogwarts. Y la verdad es que esto es un gran alivio para Harry, porque lo que le viene a continuación es terrible. Se va a dar cuenta de lo terrible que es Snape, de las injusticias que va a vivir de aquí en adelante en la clase de pociones, porque esto va a seguir sucediendo hasta el quinto libro y luego en el sexto libro cuando sea profesor de defensa contra las artes oscuras. Total que ya desde el banquete de bienvenida, la verdad es que Harry se sospechaba que él no le agradaba mucho al profesor Snape por esa mirada como tan penetrante y como con odio que le lanzó Snape esa primera noche. Claro, ya lo comentamos en el episodio anterior, que una de mis teorías es que esa mirada tan cargada de Snape venía más bien de querer ver los ojos de Lily nuevamente después de seguramente 15 años que no los veía, porque hace 10 años murió Lily, pero ellos ya tenían muchos años que no se veían antes de su muerte. Total que llegan a la clase de pociones
pociones que se realiza en las mazmorras del castillo. Son unas aulas súper lúgubres, nada acogedoras. Sumado a esto, en el aula se ven frascos llenos de partes de animales conservados, lo cual lo hace todo más terrorífico. Snape empieza la clase pasando lista y cuando llega el nombre de Harry hace su primer comentario punzante. Snape no es nada pasivo-agresivo, no, él es activo-agresivo y viene y dice: ah, sí, nuestra nueva celebridad. Termina de pasar lista y los recibe con el siguiente monólogo: estáis aquí para aprender la sutil ciencia y exacto arte de hacer pociones. Aquí habrá muy poco de estúpidos movimientos de varita y muchos de vosotros dudaréis que esto sea magia. No espero que lleguéis a entender la belleza de un caldero hirviendo suavemente, con sus vapores relucientes, el delicado poder de los líquidos que se deslizan a través de las venas humanas, hechizando la mente, engañando los sentidos. Puedo enseñaros cómo embotellar la fama, preparar la gloria, hasta detener la muerte, si sois algo más que los alcornoques a los que habitualmente tengo que enseñar. Estas pociones que él está allí haciendo referencia, creo yo que tanto la de embotellar la fama y preparar la gloria, para mí sería Felix Felicis, obviamente, y la de detener la muerte, bueno, serían antídotos para venenos, pero sobre todo el besuar, que ya lo va a mencionar más adelante. Toda esta escena en la película vemos que él está dando su gran discurso y Harry está como tomando notas, no escribiendo, y esto Snape lo enerva y a partir de allí empieza como a atacarlo. Así es en la película, pero en los libros no es así. La verdad, Harry está prestando mucha atención, obviamente un poquito como con la ceja levantada, como que este bicho es medio loco y medio intenso también, pero Harry está prestando atención y de la nada Snape, solamente porque sí, porque quiere, porque obviamente tiene una revancha con Harry, está allí dividido a la mitad entre protegerlo porque es el hijo de Lily y odiarlo porque es el hijo de James, su archienemigo. Entonces, de la nada, él viene y le sale ya a Harry con una pregunta. Y dice: Potter, ¿qué obtendré si añado polvo de raíz de asfódelo a una infusión de ajenjo? Aquí Harry se queda ahí, ¿qué polvo de qué? ¿Infusión de qué? Mira de reojo a Ron como para ver su reacción y en la cara de Ron se ve que él tampoco tiene ni idea de lo que está hablando Snape. De inmediato la mano de Hermione sale volada hacia los cielos, se levanta, empieza a agitarse desesperada de demostrar que ella sabe la respuesta y pues Harry simplemente mira a Snape a los ojos y le dice: no lo sé, señor. Snape empezó a sonreír malvadamente y le responde: va, es evidente que la fama no lo es todo. Para seguir humillando a Harry, le sigue haciendo preguntas y una tras otra Harry le vuelve a responder: no lo sé, señor. Le pregunta primero dónde debe buscar si necesita un besuar y cuál es la diferencia entre acónito y luparia. Ya con esta última pregunta, la pobre Hermione no se puede aguantar más, siendo ignorada por Snape, se pone de pie con la mano arriba toda: por favor, pregúntame a mí, yo me sé la respuesta, dime, yo te la digo. Y aquí vemos un poquito el lado irreverente de Harry, de que no se va a dejar machacar por Snape, y le responde nuevamente: no lo sé, pero creo que Hermione lo sabe. ¿Por qué no se lo pregunta a ella? Algunos alumnos de Gryffindor se ríen con la respuesta de Harry y obvio a Snape esto no le gusta nada, así que le grita a Hermione, la manda a sentarse, le quita un punto a Harry de Gryffindor y empieza a explicar cada cosa que le preguntó a Harry. El asfódelo y el ajenjo producen una poderosa poción conocida como filtro de muertos en vida. Esta poción se vuelve a mencionar en el 6º libro cuando Harry cambia de profesor de pociones, está con Slughorn y esta es la primera poción que tienen que hacer en clases para ganarse el Felix Felicis. Y si recuerdan, si vieron la película, si leyeron el libro, Harry es quien se gana el Felix Felicis porque es quien mejor logra hacer la poción filtro de muertos en vida. ¿Y por qué la puede hacer también? Porque tiene el libro de pociones que pertenecía a Snape cuando era un estudiante. Aquí todo el círculo se va cerrando. Luego el besuar sería la piedra que le preguntan dónde la puede encontrar. Esto se encontraría en el estómago de una cabra y es un antídoto para casi todos los venenos. También el besuar vuelve a aparecer en el 6º libro. Es lo que usa Harry primero para ganarse una tarea que les pone Slughorn de cómo crear un antídoto para un veneno, y luego también para curar a Ron cuando es envenenado con la botella de
binomiel, hidromiel, creo que se llama este licor en el mundo mágico, que les da, que se beben en el despacho de Slughorn. ¿Saben? Esta escena súper fuerte de Ron así con las, así todo envenenado, sacando espuma por la boca. Pues Harry consigue un besoar, se lo mete en la boca y lo logra salvar, porque si no Ron no la cuenta. Y luego, bueno, el acónito y la luparia simplemente dicen que es la misma planta. Con todo esto de las Fódelo y el Ajenjo, ya les voy a explicar al final de este episodio una teoría muy linda, la verdad, muy poética y que se ha corrido mucho por allí por internet, capaz ya la han escuchado. La clase, bueno, continúa de manera trágica, la verdad, para los pobres Gryffindor, porque Snape siempre la tiene agarrada con ellos y siempre quiere favorecer a Slytherin. Aquí les pone de tarea que preparen una poción muy sencilla para curar forúnculos. Hay una referencia a esta poción en Hogwarts Legacy, es una de las misiones. Hay que preparar esta poción para dársela al director o algo así por el estilo. Bueno, si jugaste Hogwarts Legacy vas a saber de lo que estoy hablando. Mientras están haciendo la poción que Snape les mandó a hacer, él se dedica a caminar entre las mesas de los niños, a intimidarlos, excepto a Malfoy, que desde el primer momento ya lo establecen como el alumno favorito de Snape. Y la verdad me pregunto si esto es genuinamente así o es que Dumbledore lo mandó a que se convirtiera como en el profesor predilecto de Malfoy, porque la verdad es que es de interés para Snape ganarse otra vez la confianza de los Malfoy para que cuando regrese Voldemort él pueda otra vez infiltrarse en esta organización. En un momento en que Snape estaba halagando el trabajo maravilloso de Malfoy, que por cierto Malfoy cuando es adulto se va a convertir en un alquimista, aunque él no es un alumno brillante que sobresale en todas las materias, creo que pociones sí es su mejor materia. Empieza de la nada la mazmorra a llenarse de un humo verde horrible, porque de alguna manera el pobre Neville convirtió el caldero de Seamus en una masa retorcida y la poción que tenían adentro empezó a desbordarse, abriendo huecos en las mesas y en el piso. Todos los niños se suben a sus mesas, reina el caos total en el aula. Snape simplemente lo que hace es gritarle a Neville, le dice chico idiota. En esto Neville se voltea el caldero encima, se voltea la poción le empieza a quemar toda la piel, empieza a llorar. Y nada, esto es el momento en que Neville evidentemente le empieza a agarrar un miedo terrible a Snape. Snape pues soluciona todo moviendo la varita, elimina la poción, le dice a Seamus que lleve a Neville a enfermería y de la nada, solo porque sí, arbitrariamente, se voltea hacia Harry y le dice: tú, ¿por qué no le dijiste que no tenía que echar no sé qué ingrediente a la poción? Seguramente lo hiciste a propósito para ganar tú más fama y quedar bien. Es tu culpa que le haya hecho la poción mal. Así que Gryffindor tiene otro punto menos. Y aquí Harry era como que, ¿qué? ¿Pero qué le pasa a este loco de mente? ¿Por qué me está echando a mí la culpa de estas cosas? Y ya Harry pues quería responderle cuando Ron le da como una patadita por debajo de la mesa y lo mira como que, cállate que lo vas a empeorar. Esto no va a tener fin, así que tú quédate calladito. Total que bueno, ya se termina la clase, ya llegamos aquí a la parte final de este capítulo. Harry sale de la clase pues muy desanimado y muy triste por todo lo que vivió. Ron trata de animarlo y decirle: mira, no te lo tomes personal, él es así con todo el mundo, él está todo el tiempo quitándole puntos a Fred y a George. Pero bueno, la verdad es que aquí Ron se equivoca, esto sí es muy personal. Snape quiere una revancha contra Harry, al mismo tiempo de que también lo quiere proteger. Y creo que ya les había comentado anteriormente que la verdad es que el Snape de los libros es mucho más terrible que el Snape de las películas. Y capaz esto va a ser una forma en la cual se va a diferenciar también el nuevo actor en la serie. Va a ser una interpretación mucho más malvada en la cual nosotros lo vamos a odiar mucho más. O sea, porque a veces Snape no llega a los extremos de un Joffrey de Game of Thrones. Obviamente no es así de cruel, pero es de esas personas que tú dices: Dios mío, lo detesto demasiado cuando estás leyendo los libros. Se puede de repente parecer un poquito más a Cersei. Y claro, en las películas no tienes tanto esta vibra porque es Alan Rickman. ¿Y cómo no vas a querer a Alan Rickman? Alan Rickman es perfecto, o sea, de verdad, el mejor Snape de la historia. Entonces, bueno, esto estoy segura que va a ser diferente la interpretación del nuevo actor. Capaz vayan a querer plantearlo como mucho más malvado y mucho más apegado a los libros, porque es que en los libros en verdad es así. O sea, Snape es muy detestable en los libros, mucho más que en las películas. Así que bueno, estén atentos a esos cambios cuando veamos la serie. Harry y Ron
se encaminan a casa de Hagrid para ir a tomarse su té y hablarles sobre todo lo que fue la primera semana. Llegan a la cabañita que está en el borde del bosque prohibido. Hagrid los espera allí con un té recién hecho y una tarta de melaza que la verdad estaba más dura que una roca, pero bueno, ellos se la comen para ser educados. Los muchachos le cuentan todo a Hagrid de su primera semana, se quedan boquiabiertas cuando Hagrid expresa su desprecio por Filch y su gata, no le cae muy bien, y cuando llegan al tema de Snape, que Harry le dice que evidentemente Snape lo odia, Harry responde: tonterías, porque iba a hacerlo. Sin embargo, Harry no pudo evitar pensar en que Hagrid había mirado hacia otro lado cuando dijo aquello. Hagrid cambia el tema rápidamente y empieza a preguntarle a Ron sobre su hermano Charlie, que estudia dragones. Mientras ellos conversan, Harry se fija en un recorte de periódico de El Profeta que está bajo la tetera, y en el recorte se lee lo siguiente: última hora sobre el asalto en Gringotts. Continúan las investigaciones del asalto que tuvo lugar en Gringotts el 31 de julio. Se cree que se debe al trabajo de magos y brujas oscuros desconocidos. Los duendes de Gringotts insisten en que no se han llevado nada. La cámara que se registró había sido vaciada aquel mismo día, pero no vamos a decirles qué había allí, así que mantengan las narices fuera de esto si saben lo que les conviene, declaró esta tarde un duende portavoz de Gringotts. Se acordarán que en el episodio 6 del viaje desde la plataforma 9 3/4, Ron le comenta a Harry sobre este alboroto que hay ahorita en el mundo mágico porque se intentó robar Gringotts y nadie atrapó a los responsables, aunque no robaron nada. En ese momento Harry pues se queda como pensando en todo este tema, luego ya dejó de pensar de esto, pero sí es cierto que Ron nunca le especifica en qué día fue este ataque. Y aquí es cuando Harry cae en cuenta que el robo se realizó el mismo día en el que él fue a Gringotts, o sea, el día de su cumpleaños. Así que se lo expresa a Hagrid. Le dice: Hagrid, este robo en Gringotts sucedió el día de mi cumpleaños. Quizás sucedió mientras estábamos allí. Aquella vez Harry no tuvo dudas. Hagrid decididamente evitó su mirada, gruñó y le ofreció más pastel. Harry volvió a leer la nota. La cámara que se registró había sido vaciada aquel mismo día. Hagrid había vaciado la cámara 713. Si puede llamarse vaciarla a sacar un paquetico pequeño y arrugado. ¿Sería eso lo que estaban buscando los ladrones? Terminan la merienda, los chicos se regresan al castillo, pero mientras van caminando Harry empieza a reflexionar con este espíritu curioso que le vamos a ir conociendo a partir de ahora. Y entonces empieza a pensar: ¿acaso Hagrid había sacado el paquete justo a tiempo? ¿Dónde podía estar? ¿Sabía algo sobre Snape que no quería decirle? Como les dije al inicio de este episodio, ya pasamos los capítulos donde nos presentan el mundo mágico, todo lo que habíamos leído. Antes era como para setear este viaje de Harry a este mundo, pero ahora ya estamos adentro y a partir de este capítulo y los que vienen lo que van a ir es sembrando como las bases del misterio. Una pequeña pista aquí, otra pista por acá, pero son capítulos como de mitad de temporada donde no sucede mucha acción. Entonces lo que hacen aquí es ya centrar en la mente de Harry lo de el robo de Gringotts. Ya por primera vez Harry se está haciendo las preguntas correctas y está empezando a atar los cabos. El robo fue el mismo día que él fue a Gringotts, se vació la cámara justo antes de que intentaran robarla. Ese mismo día Hagrid vació una cámara. En fin, aquí ya Harry empieza, aquí hay algo extraño y definitivamente Hagrid no me quiso hablar del tema. Cambió el tema rápidamente. El pobre Hagrid siempre deja salir mucha información. En todo este capítulo pues también nos están mostrando un poco de cómo son los personajes dentro del castillo, cuál es la dinámica. Tenemos a Malfoy, que es el bully, McGonagall es la profesora estricta y correcta, Filch prácticamente es un sapo que está todo el tiempo ahí viendo quién se está metiendo en problemas, Quirrell es el pobre profesor temeroso y Snape el gran villano, el profesor malvado. Estos dos últimos, tanto Quirrell como Snape, está totalmente pensado y escrito para confundirnos, para que estemos siempre enfocados en Snape y no nos demos cuenta de todas las pistas que nos dejan sobre Quirrell y que él es la persona que está detrás de la piedra filosofal. Hagrid sin duda sabe cosas de Snape porque en el momento en que le niega rotundamente que Snape no puede tener nada en contra de él, le cambia la mirada y evidentemente sabe que Snape y James eran enemigos mortales
flores mientras estaban en Hogwarts. Esto era Vox Populi, todo el mundo sabía que estas dos personas se llevaban muy mal porque de hecho James prácticamente era como Malfoy para Harry, o sea, él estaba todo el tiempo haciéndole bully a Snape. Pero lo que probablemente Hagrid no sepa es que Snape también estaba enamorado de Lily, entonces esa parte del misterio no la sabe. Y esto hace que volvamos a esa pregunta que dejé atrás sobre la poción, el filtro de muertos vivientes y esta teoría que capaz han visto en internet, y si no la han visto ya se las voy a explicar. Como ya saben, Snape le dice a Harry que obtienes cuando mezclas polvo de raíz de asphodelo con té de ajenjo, y la teoría tiene que ver con el lenguaje de las flores. Esto es un lenguaje que se desarrolló en época victoriana, también es conocido como floriografía, y tiene mucho que ver con la manera en que se hacían los cortejos entre parejas en esa época. En esa época todo era como muy comedido, tú no le podías decir directamente a alguien me gustas, te amo, no sé qué, si no había como una relación. O sea, era prohibido, ni siquiera podías estar en la misma habitación con otra persona del sexo opuesto, al menos de que fuesen familia. O sea, no podían estar solos. Entonces, en esta época se desarrolló este lenguaje de flores para transmitir mensajes entre amantes, entre personas que se gustaban. Tú regalabas una flor y dependiendo del tipo de flor, el color, esto podía significar una cosa u otra. Imagínense un poco también como en Bridgerton, todo el tema de que si reciben flores, si no reciben flores, es que no van a tener pretendientes, todo esto, ¿no? Total que cada flor tiene un significado. Por ejemplo, que si el clavel significa fascinación, entonces si regalas una rosa amarilla significa amor agonizante. Cada cosita tenía su significado, y dentro de todo este contexto del lenguaje de las flores, que hay millones de libros en internet sobre esto, el asphodelo, que por cierto pertenece a la familia de los lirios, es decir, lilies, como el nombre de la mamá de Harry, significa pena eterna o lamentos que te seguirán hasta la tumba. Mientras que por otro lado, el ajenjo, que es la otra sustancia que menciona Snape, simboliza ausencia o angustia. Así que la teoría dice que Snape lo que quiso comunicar aquí a Harry es que la ausencia de Lily es una pena eterna y un lamento que lo perseguirá hasta su tumba. Y la verdad es que sí lo es, porque lo último que Snape hace en su vida es pedirle a Harry, mírame, para poder ver por última vez los ojos de Lily y poder morir en paz. Esto es demasiado poético, es wow, es muy tierno. Bien, por favor, díganme en comentarios si les gusta esta teoría, si creen que es cierta, le da un significado totalmente contrario a esta escena. No le quiero quitar peso al mal carácter de Snape y la manera en que trata a Harry, la verdad es que sí lo trata muy mal, pero cuando analizas estas pequeñas cositas tú dices, Dios, ¿será que la escritora lo hizo a propósito o esto fue como aleatorio? Siento que es demasiado específico para ser aleatorio, no sé. Y el lenguaje de las flores es algo muy conocido en Gran Bretaña porque era algo que se utilizaba mucho en época victoriana allí en Gran Bretaña. Total que, bueno, aquí llegamos al final de este episodio de Potterología. Por favor, recuerda, dale like, compártelo, suscríbete, me ayudas muchísimo a llegar a más personas. Recuerda que también nos puedes seguir en redes sociales, en Instagram, en TikTok, y no te olvides de Aspecto Patreon, aunque por $4 puedes tener contenido exclusivo, más contenido de Harry Potter. Esto es todo por hoy, les envío muchos pensamientos felices. Chaito, bye.